Bueno, ahora sí, empezamos. Buenos días. Soy el director de IBIAE, de la Asociación de Empresarios de la Comarca de la Falla Castalla. Bienvenidos a esta jornada o este webinar sobre la... Ay, que estoy utilizando, perdona, que dos cosas a la vez todavía no puedo hacer, ¿vale? Bueno, esta jornada sobre DNSH, sobre autoevaluación y validación, organizada en el marco del tema de la economía circular que sabéis que estamos haciendo durante estos años, con la colaboración de Eficace y, a ver, y con María de ECA o ECUA. Ecua. María, me tienes que perdonar. ¿Eh? Ecua. Yo lo intento leer, pero bueno, pues nada. Agradeceros de verdad tanto a Sonia como a María que estéis aquí y a todos bueno, que podamos aprender hoy un poquito más. Si queréis, lo que vamos a hacer, ahora voy a dar paso a Sonia para que nos dirija y nos coordine la sesión. Y sobre todo las preguntas, esto como del rollo virtual, pues o sea, no sabe uno cuándo, pues lo que hacemos es en el chat se van poniendo y después Sonia o María se les responde. ¿No? Lo hacemos así mejor, ¿no? Ujú. Con el Vale. chat y ya está. Bueno, pues entonces sí que ya mis 2 minutos de espera para la que se incorpore el resto, ya doy paso a Sonia. Sonia, te dejo a los mandos. Sí, vale. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmáis que se ve? Sí. Vale. Ok. Vale. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Y Héctor, muchas gracias por la presentación. Y si os parece, vamos a comenzar. ¿Vale? Vale. Bien, en mi intervención os quiero hablar de tres temas, ¿vale? El primero de ellos es el contexto de dónde viene esto del DNSH, qué es y su importancia en el tema de las subvenciones. Luego vamos a hablar sobre qué actividades son elegibles y cuáles no para cumplir con dicho requisito y poder ser beneficiarios. Y por último, enseñaros en qué consiste este documento de autoevaluación del DNSH, qué hay que rellenar y de qué manera. Vale. Empezando por el principio, nos vamos al 21 de julio de 2020, donde el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation, que en castellano significa Próxima Generación de la Unión Europea, por un importe de 750.000 millones de euros, del que seguro que habéis oído hablar como fondos Next Generation. Pues bien, es en el camino de hacer una Unión Europea pues, más ecológica, más digital, más resiliente y también mejor adaptada, cuando este instrumento nace como un impulso a la recuperación tras la crisis que se originó tras la COVID-19, así como una pieza clave para conseguir objetivos que se han marcado. El elemento central es el mecanismo de recuperación y resiliencia, también conocido por las siglas MRR, y constituye, por así decirlo, pues como el núcleo del Fondo de la Recuperación, y este está dotado de 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 millones se están destinando a préstamos y 312.500 millones de euros se están destinando como transferencias no reembolsables. Para poder acceder a estos fondos, cada Estado miembro pues, ha tenido que diseñar un plan nacional de recuperación y resiliencia, que en este se incluye todas aquellas reformas y todos aquellos proyectos de inversión que son necesarios para alcanzar aquellos objetivos que están marcados en este mecanismo que acabo de comentar. En el que se refiere al de la economía española, se ha previsto movilizar más de 140.000 millones de euros de inversión pública hasta el año 2026. Y este mecanismo, que es un instrumento de gestión directa, está efectuando sus desembolsos tras verificar que se están cumpliendo una serie de hitos y objetivos que han sido determinados previamente y que uno de ellos es la razón de este webinar. Pero entonces, todo esto, ¿por qué os lo estoy contando y qué tiene que ver con el DNSH? Para empezar, DNSH, que por sus siglas en inglés significa Do Not Significant Harm, significa no causar un daño significativo al medio ambiente. Y la respuesta a la pregunta es porque uno de los principios horizontales de los fondos de ese mecanismo de recuperación y resiliencia es que solo va a apoyar acciones económicas que no causen un perjuicio significativo al medio ambiente. Y esto está recogido en el artículo 17 del reglamento de la Unión Europea 2020/852, que se llama Reglamento de Taxonomía. Y este reglamento es el que establece cuáles son esos criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible o no. Dicho de otra manera, y más fácil, que para poder ser beneficiario de estas ayudas con fondos de este mecanismo, se tiene que cumplir este requisito.
Y esta, por tanto, es la importancia que en el tema de las subvenciones. ¿De qué subvenciones, por ejemplo, estamos hablando? Pues, por ejemplo, subvenciones del Ministerio de Industria, del CEDETI, de varios PERTEs, como por ejemplo el PERTE de Economía Circular, que el año pasado se abrió la línea 1 y había que hacerlo, el PERTE de descarbonización, que se va a abrir ahora el 24 de enero, si no recuerdo mal, ¿vale? Y ahora a lo mejor os estaréis preguntando que cómo funciona esto del principio del DNSH para cumplirlo y poder recibir las ayudas. Bien, pues realizando un cuestionario de autoevaluación sobre el proyecto que posteriormente este tiene que ser validado por una entidad certificadora. Pero de esto hablaremos más adelante porque en cada una de las convocatorias que estén financiadas con este mecanismo, pues se facilita un modelo específico. Puede ser simplemente una declaración responsable, el cuestionario de autoevaluación o, por ejemplo, en algunas líneas del CEDETI también se están pidiendo memorias más completas de justificación de que se está cumpliendo este principio, aparte de la autoevaluación. Entonces, esto depende, se ve en cada convocatoria. Lo que sí que está claro es que el informe de autoevaluación se tiene que hacer obligatoriamente y tiene que estar validado por una entidad certificadora, ¿vale? Volviendo al tema, ¿en qué consiste? ¿Qué se evalúa en el principio del DNSH? Pues consiste en contestar un cuestionario y se evalúa que el proyecto que queremos hacer pues no cause un daño significativo a los siguientes 6 objetivos medioambientales, a los 6. El primero de ellos es el de mitigación del cambio climático. Sí, me han El llamado, segundo de pero ellos, no tengo una nota. Pero igual, adaptación al cambio sí, climático. pero ya tengo una empresa que me Está gestiona. poniendo por ahí. El tercero, utilización y protección sostenible de los recursos hídricos y marinos. El cuarto, economía circular, y aquí se incluye la prevención y el reciclado de residuos. El quinto, prevención y control de la contaminación. Y el sexto, protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas. Por ejemplo, nos vamos al primer objetivo, al de mitigación del cambio climático. Lo que se va a considerar que causa un perjuicio significativo al medio ambiente es si mi proyecto va a provocar considerables emisiones de gases de efecto invernadero. En el de adaptación al cambio climático, si la actuación va a provocar un aumento de efectos adversos de las condiciones ambientales actuales y también de las previstas en el futuro, tanto sobre sí mismas como en las personas, en la naturaleza y en los activos. En el tercero de uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos, pues si las actividades a desarrollar en mi proyecto van a empeorar el estado o el buen potencial ecológico que tienen las masas de agua. Y aquí también se incluyen las aguas superficiales, las subterráneas y las aguas marinas. En el de transición hacia una economía circular, pues si se van a generar importantes ineficiencias en el uso de materiales, en el uso de recursos naturales, si va a generar muchos residuos o si la eliminación de estos residuos a largo plazo va a causar un daño al medio ambiente. En el quinto de prevención y control de la contaminación, si el proyecto va a dar lugar a un aumento de las emisiones de contaminantes, tanto a la atmósfera como al agua como al suelo, ¿vale? Y en el sexto objetivo de protección y recuperación de la biodiversidad y ecosistemas, pues si la actuación va a afectar en gran medida a las buenas condiciones que tienen los ecosistemas y su biodiversidad. Ahora ya pasamos a la segunda parte, ¿vale? Que es qué actividades se consideran que cumplen y cuáles no. Y esto nos lleva a clasificar las actividades en dos grandes categorías. La primera, la que está en rojo, son las actividades que no son elegibles en ningún caso. Porque pues, por su naturaleza y por las características que tiene, afectan de forma significativa tanto a uno como a varios de los 6 objetivos. Con que afecte a uno ya se descarta. Y estas actividades han de descartarse, como estoy diciendo, sin proceder a ni evaluación ni justificación. Ahora veremos cuáles son exactamente. Y luego están las actividades que sí que son elegibles de forma justificada, en las que se puede demostrar que no van a causar daños significativos a ninguno de los 6 objetivos. Y dentro de estas actividades se pueden diferenciar dos subcategorías. Por un lado, las actividades que no tienen un bajo impacto ambiental, es decir, tienen un impacto, pero este es bajo, y entonces estas deben restringirse solo a casos excepcionales y claramente justificados, bajo ciertos requisitos, que ahora vamos a ver cuáles son. Y luego la otra subcategoría es actividades que tienen un bajo impacto ambiental, cuya justificación pues, a priori es más fácil, porque no tiene que pasar por estos requisitos. Bien, vamos a hablar ahora primero sobre las actividades que no son elegibles. Estas son las que tenéis en pantalla. Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que impliquen extracción de petróleo o gas natural. Actividades relacionadas con combustibles fósiles, y aquí se incluye su utilización ulterior. Actividades y activos en el marco de régimen de comercio y de derechos de emisión, que se prevea pues, que las emisiones de gases de efecto invernadero que va a provocar pues, están por debajo de los parámetros de referencia.
Aquí hay excepciones. También la compensación de estos costes indirectos del régimen de comercio de derechos de emisión. Actividades relacionadas con vertederos y de residuos e incineradoras. Y aquí también hay excepciones. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecánico-biológico. Y aquí de nuevo también hay excepciones. Y actividades en que la eliminación a largo plazo de los residuos pues, vaya a causar daños en el medio ambiente. Aquí decir una cosa importante, que aparte de que se deben estudiar bien, pues que en mi proyecto no se contemple ninguna de estas actividades, pues que no se encuentre todavía más en ninguna de las excepciones para encajarlo de manera adecuada y luego cuando vayan a validarlo pues esté correcto. Pasamos ahora a las actividades que sí que son elegibles, que si recordáis hemos dicho que pueden ser dos subcategorías, que son de bajo impacto ambiental o las que no son de bajo impacto ambiental. En cuanto a aquellas actividades que no son de bajo impacto ambiental, son proyectos elegibles solo en casos excepcionales y que estén claramente justificados, como ya he dicho. Entonces, ¿qué condiciones deben de cumplir estos proyectos? La primera, que no haya alternativas viables de bajo impacto ambiental desde el punto de vista técnico y económico. Un ejemplo, medios aéreos para la extinción de incendios forestales, ¿vale? La segunda condición que tienen que cumplir es que se estén adoptando los mejores niveles de desempeño ambiental en el sector. Por ejemplo, como puede ser la adquisición de nuevos vehículos que cumplan con los mejores estándares ambientales disponibles que hay ahora mismo en la actualidad. El tercero, que conduzca a un desempeño medioambiental significativamente mejor que las alternativas disponibles en el sector. Por ejemplo, la sustitución de equipos antiguos que son menos eficientes por otros de mayor eficiencia. El cuarto, que se eviten situaciones de bloqueo que sean perjudiciales para el medio ambiente. Y el último, que no se pongan obstáculos en el desarrollo y la implantación de alternativas que sean de menor impacto, como por ejemplo implantar equipos que puedan funcionar tanto con la tecnología actual como la tecnología futura que se vaya a desarrollar, que sea por ejemplo más limpia. Entonces, para justificar que se cumplen estos requisitos, en el cuestionario de autoevaluación que hay que rellenar del BNSH hay una sección específica, que es la sección 1, que veremos ahora, ¿vale? Y únicamente las actuaciones que obtengan un resultado favorable en la validación, pues pueden seguir pasando a rellenar el cuestionario. Pero en todo caso, estas actividades, para ser financiables, una vez superados estos requisitos previos, también tienen que demostrar además que no causan un daño significativo a los 6 objetivos medioambientales, que aquí ya vamos a la sección 2. Ahora lo vemos. Simplemente que si el proyecto se clasifica como que no es de bajo impacto ambiental, se tiene que rellenar esta parte de la autoevaluación, cumpliendo esos 5 requisitos. Y en el caso de que las actividades sean de bajo impacto ambiental, pues simplemente justificando la sección 2 del cuestionario que vamos a ver ahora, que es la de los 6 objetivos. La mejor forma de explicar y entender este informe de autoevaluación es verlo directamente y vamos a ir desgranándolo poco a poco. En primer lugar, tenemos la sección 0, que es de datos generales a cumplimentar por todas las actuaciones. Suele venir rellenado, por lo que he comentado que dependiendo de qué convocatoria, pues ya vienen los modelos normalizados dentro de los cuestionarios. Así que sin más. Vamos a pasar a la sección 1. La sección 1, que como ya he adelantado, se tiene que rellenar si el proyecto se considera que no es de bajo impacto ambiental. Es aquí donde aparecen los 5 requisitos que acabo de comentar y los que se tienen que contestar que no y justificarlo. Como veis, aquí pregunta, el primer requisito, ¿existen alternativas viables de bajo impacto ambiental desde el punto de vista técnico y económico? Y te dan 2 opciones. Si dices que sí que existen, la actuación pues, debe desestimarse o rediseñarse, escogiendo una actividad que sea de bajo impacto ambiental y que sea viable técnica y económicamente. Si dices que no, que es lo que se tiene que poner, es decir, que no existen alternativas de bajo impacto ambiental, te dice que tienes que proporcionar una justificación y ya pasar a la siguiente cuestión. Aquí tenemos también el segundo requisito, sobre si se adoptan los mejores niveles de desempeño ambiental y por último el 3, el 4 y el quinto que ya hemos visto. ¿Vale? Esta es la sección 1. Pasamos ahora a la sección 2, que es tanto para actividades de bajo impacto ambiental como las que no sean de bajo impacto ambiental que hayan superado el cuestionario de la sección 1. Aquí es donde aparecen los 6 objetivos medioambientales y para cada objetivo se puede elegir una de las siguientes 3 opciones que se marcan ahí. Si causa un perjuicio nulo o insignificante sobre el objetivo, si contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo y si contribuye al 100% al objetivo. Por ejemplo, para el primer objetivo de mitigación de cambio climático que tenemos aquí, una vez determinado qué opción elegimos, y esto depende de cómo el proyecto se adapta al objetivo, se tiene que justificar la opción elegida.
En este objetivo, pues debemos justificarlo explicando qué tipo de energía se utiliza en el proceso. Y también se tiene que ir respondiendo una serie de preguntas y utilizar indicadores de seguimiento para valorar el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que se evalúa en este objetivo, ¿vale? Los gases de efecto invernadero. Preguntas como cuáles, pues, ¿cómo se genera la electricidad u otro tipo de energía utilizada en el proceso? O si mi actividad, que tiene el potencial de reducir el uso de energía y aumentar la eficiencia energética, pues ¿cómo va a provocar una mejora en el rendimiento energético? Y pues se tiene que ir contestando según el tipo de proyecto. Un ejemplo práctico sería que el proyecto consista, aparte de adquisición de maquinaria eficiente, pues en la instalación de una planta solar fotovoltaica, ¿no? Pues en este caso se marcaría la opción 2 de contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo de mitigación. Porque en el artículo 10 del reglamento que hemos dicho de taxonomía, indica que este tipo de actuaciones, la de autoconsumo, es considerada que contribuye a la mitigación del cambio climático porque se están disminuyendo los gases de efecto invernadero. También puede ser que el proyecto pues, no tenga nada que ver con la reducción de gases de efecto invernadero y entonces se puede marcar la opción 1, explicando, pues, por ejemplo, que causa un perjuicio insignificante en este objetivo y justificándolo pues, de manera adecuada. Y luego esto se va trabajando junto de la mano de las entidades certificadoras que también te van guiando. Y además que al final son ellas las que tienen que validar, como luego nos explicará María Jesús. En el siguiente objetivo, el segundo, de adaptación al cambio climático, aquí se debe responder a algunas preguntas como, por ejemplo, si nuestra actividad va a producir variaciones en la temperatura y va a causar un estrés térmico, si va a producir variaciones en los patrones de viento, en los tipos y patrones de precipitaciones, o si nuestra actividad va a producir variaciones en la erosión de la costa, degradación del suelo, por ejemplo, si el proyecto es la construcción de unas nuevas instalaciones. Y dependiendo del proyecto y la opción elegida, pues imaginaos en el caso de que la opción elegida fuera que su daño es insignificante, marcaríamos la primera opción, pues se pueden utilizar aquí mapas topográficos de la zona, mapas de riesgos para justificar que no se está dañando al medio ambiente en ese aspecto. El tercer objetivo, el de utilización y protección sostenible de los recursos hídricos y marinos. Se debe explicar aquí que será necesario el uso de agua o recursos marinos. Entonces, contestando a preguntas como, por ejemplo, si se previene el estrés hídrico con soluciones en el consumo de agua, si se van a producir modificaciones en la sedimentación, por ejemplo, en los vertidos, si se va a producir cambios significativos en la salinidad del agua. Y aquí, en el caso de que el proyecto use agua, puede ser que no se utilice, pues seguramente se solicite calcular cuánta agua se va a consumir, cómo se va a gestionar, de dónde viene, etc. El cuarto objetivo de economía circular, aquí se tiene que hacer referencia a cómo se van a tratar los residuos generados, tanto en la fase de prototipado, en la del desarrollo como en la del resultado final del proyecto. Aquí también se debe tener en cuenta el diseño circular, ¿vale?, del proyecto, hablar de la alta durabilidad, de la reciclabilidad, si es de fácil desmontaje. Y para este punto se suele aportar, por ejemplo, el layout de la planta, flujos de procesos, fichas técnicas de productos, fichas técnicas de activos, si se posee la 14001, explicar de dónde vienen las materias primas que se van a utilizar en el proyecto, si son de fuentes sostenibles, ¿vale? Y un largo etcétera. Aquí depende, obviamente, del proyecto. En el proceso de desarrollo del quinto, el de prevención y control de contaminación, se deben responder a preguntas como, por ejemplo, si durante el proceso de desarrollo se van a incorporar sustancias contaminantes, si aunque sea un pequeño productor de residuos peligrosos, si mi actividad va a generar más de 10 toneladas de residuos al año, hay que hablar sobre ruidos y vibraciones, sobre si hay compuestos orgánicos volátiles, etc. Y también aquí se tiene que hacer hincapié en la gestión de los residuos, cómo se van a gestionar y cómo se van a tratar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y para terminar, sobre el sexto objetivo de protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, aquí se tiene que mencionar, por ejemplo, si existen declaraciones de impacto ambiental emitidas hacia la empresa o si la ubicación de estas se encuentra en zonas que son sensibles en cuanto a biodiversidad o que esté cerca de ellas. Aquí se incluye la Red Natura 2000 de espacios protegidos, lugares declarados de Patrimonio Mundial de la UNESCO y también áreas claves para la biodiversidad. También se debe hacer mención a posibles modificaciones en las instalaciones que puedan afectar al paisaje o a la biodiversidad o a los ecosistemas cercanos, si la zona en la que se va a desarrollar mi actividad en mi proyecto tiene una alta proporción de vegetación seminatural, si es una zona que alberga especies raras o con gran interés de conservación, por ejemplo, una zona de alta protección para las aves, o una zona que tenga especies en peligro de extinción, por ejemplo, los linces ibéricos, ¿vale?, etcétera. Y esto se suele justificar que no se daña con la ubicación de las instalaciones en relación con los mapas de espacios protegidos. Por tanto,
Y en conclusión, como podéis ver, es un trabajo intenso, en el cual se tiene que recabar mucha información para justificar de manera correcta que no se está dañando al medio ambiente y con el proyecto que vamos a desarrollar. Y con esto yo termino, que no es poco, y gracias por vuestra atención. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si no sabéis cómo enfocar la redacción de este tipo de cuestionarios para vuestros proyectos, pues podéis poneros en contacto con nosotros. Y ahora sí, doy paso a María Jesús, que os va a hablar sobre todo de la validación de este cuestionario. Una vez ya hecho, esto cómo se valida, porque como he dicho, tiene que estar validado por una entidad certificadora. Y Muchas así que gracias, dejo Sonia. de compartir, María Jesús, y te Vale, toca, a ver ¿vale? si me permite. Vale. Vale, perfecto. Estoy compartiendo, es que me salió un mensaje que decía que había otro participante compartiendo. ¿Estoy compartiendo ya la pantalla? Sí, ya se te ve la tuya. Vale. Entonces, un segundo. Bueno. Vale, se está viendo bien, ¿no? Vale, pues nada. Nada, muchísimas gracias, Sonia, por la presentación. Bueno, yo soy María Jesús Aracil, responsable del área de negociaciones YEN dentro de QA, una entidad de certificación. Luego al final os comento un poco quiénes somos, pero bueno, ciñéndome al caso que nos trae, somos una entidad acreditada para la validación de esas memorias de autoevaluación que ha comentado Sonia de una forma muy detallada, para aquellos organismos públicos principalmente que lo están requiriendo para que las empresas puedan ser beneficiarias de determinadas ayudas. El esquema de acreditación es relativamente reciente, todavía no tiene 2 años de vida, ¿vale? Y poco a poco nos hemos ido acreditando diferentes entidades que tenemos experiencia también en el ámbito medioambiental. Entonces, el objetivo de las validaciones es que concluyamos si la información que aparece en esas memorias de autoevaluación que se han elaborado para solicitar las ayudas tiene una base técnica sólida y son razonables. Es decir, nosotros no elaboramos esas justificaciones, nosotros no indagamos si el proyecto cumple o no cumple, sino que lo que hacemos es validar que en base a la información que ha elaborado la empresa, esa memoria, esas justificaciones que han aportado, consideramos que efectivamente es razonable que el proyecto cumpla con el principio del DNSH, ¿vale? Pero el objetivo siempre es validar ese documento, esa memoria de autoevaluación que ha elaborado previamente la empresa, ¿vale? Bueno, aquí hay algo más de información relativa a las acreditaciones, en la que, bueno, os comento que las entidades nos tenemos que ir acreditando por cada programa de ayudas programa de ayudas, por generalizar, que requiere que se aporte un dictamen emitido por una entidad acreditada. Las entidades nos tenemos que ir acreditando programa a programa, ¿vale? Entonces, durante estos 2 años, pues primero salió el PERTEBEC, que fue el primero que lo puso como requisito en fase de solicitud de la ayuda, y luego han ido saliendo otros como el PERTE Agro, el PERTE Naval. También se ha solicitado en las ayudas de la industria manufacturera, que a lo mejor muchos de vosotros también conocéis. Entonces hemos tenido que ir uno a uno. Y bueno, y recientemente una de las actualizaciones es que, bueno, las entidades, las que nos acreditemos con un alcance flexible como nosotros, ya podemos ir ampliando esos programas de ayudas para los que estamos acreditados de una forma mucho más ágil y sencilla, ¿vale? Ya no tenemos eh, que planificarlo con ENAC para cada ocasión, ¿vale? Entonces ahora ya es mucho más rápido. Y también recientemente se ha incluido dentro de este reglamento de esquema la verificación, que esto podría dar para otro webinar específico, pero no quería perder la ocasión de comentarlo, que ya se ha puesto sobre la mesa el esquema de verificación del cumplimiento del principio del DNSH. El primer programa de ayudas que lo ha requerido es el de economía circular, que ya lo indicó en sus bases cuando se publicaron el año pasado, y ahora ya están empezando a finalizar los proyectos y en breve se tendrá que empezar a verificar la ejecución de los primeros proyectos ejecutados durante el 2023. Esto prácticamente, bueno, ya lo he comentado, que somos una entidad acreditada. Fuimos la primera entidad acreditada en España por ENAC para la validación del cumplimiento del principio del DNSH, y estamos acreditados tanto para lo que se denomina, desde el punto de vista de la acreditación, el bloque del MRR,
digamos que serían todas las convocatorias de PERTE que estamos comentando, y luego también está diferenciada la acreditación para esta misma validación para los proyectos que son financiados por el CDTI. ¿Vale? En este caso, CDTI no lo pide para todos los proyectos, solamente para aquellos que forman parte, que están financiados dentro de las líneas de PEIDE, que son los proyectos de I+D, LIC y LICA. ¿Vale? Entonces, esos tres, cuando están financiados con Fondo FEDER 21-27 en particular, requieren que una entidad acreditada realice la validación de esa autoevaluación. Simplemente comentar que nuestra existencia o el desarrollo de este esquema sobre todo está desarrollado primero para que los usuarios tengan más seguridad jurídica y que confíen en la cadena de validación, que estamos supervisados, auditados por ENAC, que hay un esquema definido, que son unos criterios unificados dentro de, de lo que cabe, por lo menos desde el punto de vista de la validación, y que se trata de dar confianza a las empresas en que sus proyectos y sus autoevaluaciones en principio cumplen con el DNSH y que lo tienen todo bien justificado. Y también la Administración está empezando a utilizar cada vez más esta figura de entidad acreditada que valida las autoevaluaciones, porque es una forma de no utilizar sus propios recursos para hacer esas revisiones, para que haya coherencia entre todas las solicitudes y todas las autoevaluaciones que se reciben, pues que estén todas revisadas por entidades acreditadas que siguen un criterio común a la hora de revisar esas autoevaluaciones. Como os comentaba al principio y como también comentaba Sonia, pues ha habido una serie de programas de ayudas que ya han estado requiriendo que una entidad acreditada valide esas autoevaluaciones, ¿vale? Y este es el resumen, el listado de aquellas que desde abril del 2022 lo han estado solicitando, ¿vale? La más reciente es la del PERTE de descarbonización, que como comentaba también Sonia, abre la ventanilla el 24 de enero y que requieren de la validación del cumplimiento del DNSH de todos los proyectos que se presenten. Pero como veis, han sido ya bastantes las convocatorias y muchas de ellas tienen periodicidad anual, como Activa Financiación o el de Industria Manufacturera, que ya llevan 2 años consecutivos solicitándolo. En cuanto a los plazos en los que requieren que se aporte nuestro dictamen de validación, depende mucho de las convocatorias. Generalmente los escenarios que nos encontramos es que o bien se solicita durante el periodo de solicitud, es decir, mientras permanece la ventanilla abierta y tenéis la posibilidad de presentar las solicitudes de ayuda, se tiene que presentar también el dictamen emitido por la entidad acreditada. En otras ocasiones se pide entre 10 y 15 días hábiles desde la propuesta de resolución provisional. Otras veces, igualmente, se requiere después de la propuesta de resolución definitiva. Y luego hay casos particulares, como el CDTI, que lo pide hasta 2 meses tras la... Bueno, 2, perdón, ahora ya son 3 desde hace un tiempo, 3 meses tras la comunicación de la concesión de ayuda. Es decir, cuando envían el documento en el que comunican que previsiblemente el proyecto va a poder ser financiado y que además va a tener financiación FEDER 21-27, en esa misma comunicación indican el requisito de presentar un dictamen emitido por una entidad acreditada con respecto al principio del DNSH. ¿Y cuál es el proceso de validación que llevamos a cabo las entidades y cuál es la revisión que hacemos de esa documentación? Bueno, pues primero he querido plantear un esquema muy breve para que veáis que no es algo especialmente complejo, ¿vale? Desde el punto de vista de cuál es el proceso. Ahora os explico brevemente cada una de las etapas, ¿vale? Pero principalmente consiste en un trabajo de revisión de la documentación, donde se revisa toda la documentación del proyecto, quiero entrar en más detalle, un validador que tiene la cualificación necesaria para revisar ese proyecto desde un punto de vista de pues, cuáles son los objetivos del proyecto y cuál es la repercusión medioambiental que puede tener, ¿no? Digamos que es un perfil completo. Lo revisa, realiza las consultas que considere necesarias y pide las aclaraciones que sean oportunas para que cada uno de los 6 objetivos esté perfectamente justificado. En el caso eso, de que identifique hallazgos o que haya alguna cuestión que se deba resolver, él lo plasma en su informe, se le facilita ese informe a la empresa que da respuesta y una vez ya está todo correcto, que el 99,9% de las veces pues, suele terminar todo bien justificado y se puede cerrar el informe del evaluador, se pasa a un proceso de toma de decisión o de comité, que también lo llamamos comúnmente, en el que se revisa por una persona que ha sido ajena a toda la evaluación
el informe del validador, las conclusiones alcanzadas y el dictamen, y si está todo correcto ya se emite ese dictamen definitivo sobre el cumplimiento del principio del DNSH de ese proyecto. Entonces, de una forma un poco más detallada, ¿cuáles son estos pasos? Bueno, en primer lugar, esto, perdona que lo incluya, pero es que forma parte del proceso propiamente dicho, ¿vale? Que es el de solicitud de oferta o preacuerdo, según lo denomina INAC, en el que os tenemos que pedir ya cierta información sobre el proyecto, porque es lo que a nosotros nos va a servir para determinar cuál va a ser esa carga de trabajo, número de jornadas o la complejidad que puede tener la validación de ese proyecto. Intentamos pedir siempre la mínima información posible, porque muchas veces se solicita la oferta cuando todavía no está elaborada la autoevaluación, pero sí que es importante que ya la tengáis en borrador o medianamente avanzada para poder solicitar la oferta y que luego ésta se ajuste a la realidad de lo que nos vamos a encontrar luego durante la evaluación. Una vez se os ha enviado la oferta, lo que tenéis que hacer es entregarnos la documentación inicial. Esta documentación, me voy a pasar un momento a la siguiente, porque la tengo aquí detallada. Esta documentación consiste principalmente en la memoria descriptiva del proyecto o inversión, que siempre tendrá que ser la memoria que se esté presentando a la administración, ¿vale? Siempre hablando de este contexto de ser beneficiarios de ayudas financiadas por determinados fondos europeos. Entonces, no os tenéis que inventar un formato de memoria, es la misma que ha sido o bien aprobada por CEDETI o bien que se va a presentar a la convocatoria correspondiente. Necesitamos esta memoria porque es la forma que nosotros tenemos de entender en qué consiste el proyecto. Para aquellos que ya hayáis hecho autoevaluaciones de cumplimiento del principio del DNSH, sabéis que esa autoevaluación, y tal y como ha mostrado Sonia antes, va muy orientada ya a la justificación de que el proyecto no tiene un impacto negativo en ninguno de los 6 objetivos medioambientales, pero nosotros ahí no vemos una descripción del proyecto. Entonces, es muy importante que recibamos esa memoria que también tiene la administración, que es la que está haciendo la evaluación de si financia o no financia ese proyecto. Con respecto a la memoria de autoevaluación de DNSH, que muchas veces la llaman también memoria de evaluación sustantiva, ¿vale? Pero estamos hablando siempre del mismo documento, también tiene que ser aquella que esté solicitando la administración, ¿vale? Muchas veces ellos ya tienen su propio formato, también lo comentaba Sonia, entonces si existe ese formato, ese es el que nosotros tendremos que recibir. En el caso del CDT en particular, ellos recomiendan una serie de documentos. La memoria es un poco más amplia que el típico formato de autoevaluación, que siempre se coge como referencia el de la guía del MITER, que es una de las imágenes que mostraba Sonia, así con colores verdes y tipo formulario en PDF. Se podría utilizar cualquier formato, ¿vale? Nosotros hemos elaborado uno que puede servir de orientación, pero el CDT no obliga a que se utilice el que está en su página web, pero sí lo recomienda porque ellos, digamos que de alguna forma piden unas explicaciones un poco más detalladas de lo que hay en otras plantillas de autoevaluación. También solicitamos que se presente el plan de eficiencia energética que se presenta junto con la solicitud de la ayuda. No todas las convocatorias lo requieren, con lo cual esto depende ya del programa de ayudas del que estemos hablando. En el caso de instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, solicitamos el conjunto de informes de emisiones verificados por una entidad acreditada en el último periodo disponible, ¿vale? Esto está vinculado a el comprobar que se trata de una actividad elegible cuando la empresa está sujeta a RCDE. Y finalmente, cualquier documentación adicional, que, ojo, siempre hace falta documentación adicional, ya os lo adelanto, no es que sea algo extraordinario, sino que es toda aquella documentación que no está dentro de los documentos anteriores, pero que a nosotros nos va a servir para comprobar que las justificaciones que se están indicando dentro de la autoevaluación están bien fundamentadas. Y si se comenta en un punto que se dispone de, por ejemplo, la 14.000, podemos pedir el certificado de la 14.000. Si se indica que se tiene un plan de gestión de residuos o que ya se cuenta con una entidad gestora de residuos que trabaja con los residuos que yo genero de forma específica y de la manera adecuada cumpliendo la legislación, pues podemos pedir el contrato con esa entidad gestora de residuos. Quiero decir, al final, todos aquellos argumentos que se utilicen dentro de la autoevaluación para explicar por qué el impacto es nulo, insignificante o por qué está alineado o contribuye positivamente al objetivo, es susceptible de que nosotros os lo solicitemos.
Entonces, siempre es recomendable que aquellos elementos que son específicos y muy concretos que se han identificado en la autoevaluación ya directamente se aporten con toda la documentación sin tener que esperar a que el validador os lo solicite. Vale, entonces, es una recomendación también para agilizar el proceso de validación. Entonces, volviendo al esquema del proceso, una vez hemos recibido toda esa documentación, se asigna un validador cualificado, como os comentaba anteriormente, que es el que realiza un estudio detallado de esa documentación que hemos recibido y bueno, estos son términos de validación, el análisis de riesgos de la validación. Una vez revisado todo, os envía un documento que se denomina plan de validación, ¿vale? Donde os explica un poco si hay que aportar información adicional y cuál va a ser un poco la metodología a seguir, si considera necesario que haya una reunión con la empresa para aclarar determinados aspectos o si todo el trabajo se puede hacer de forma documental, es decir, intercambiando documentación para aclarar las dudas que tenga el validador. Una vez recibido el plan de validación, la empresa responde con lo que el validador haya solicitado. Entonces ya el validador inicia la validación propiamente dicha, revisa a fondo todo lo que ha recibido, las justificaciones, la documentación adicional, las conclusiones y emite su informe. En el caso de que haya identificado que algo no está correctamente justificado o que le falta información, identificará que hay una serie de inexactitudes y solicitará que se resuelvan, ¿vale? Entonces aquí tenemos un proceso iterativo que en el mejor de los casos o no hay ninguna iteración, no tiene una o dos, no debería haber más tampoco, donde se va completando, digamos, la información en el caso de que tuviera algo que no estuviera bien explicado. Y ya una vez se finaliza este proceso, ya el validador emite su informe de validación, que es el que se traslada a toma de decisión o a ese revisor técnico independiente, que es el que toma la decisión de si se puede emitir el dictamen y el resultado con el que se está planteando. De cara a los resultados que puede tener nuestra declaración o dictamen de validación, tenemos 4 posibilidades. En realidad, bueno, hay 3 posibles resultados y luego el hecho de que sea no validable, pues porque no haya información como para tomar una decisión de si el proyecto está correctamente justificado o no. ¿Vale? Entonces, generalmente, pues el resultado puede ser positivo o positivo con comentarios. Si es positivo, sin más, es porque todo está correcto y no hay ninguna observación que hacer. Si es positivo con comentarios, es porque se realiza alguna observación por parte del validador, pero que en ningún caso va a implicar que el proyecto no cumpla con el principio del DNSH, ¿vale? Es decir, serán cosas que no serán ni críticas ni especialmente relevantes, pero que se considera que requiere que sean mencionadas dentro del dictamen para que la Administración tenga conocimiento de ello, sin más. Negativa es cuando no se está justificando correctamente que el proyecto no tenga un impacto negativo en los 6 objetivos y, por lo tanto, que tendría una afección negativa al medio ambiente. Y no validable por lo que os comentaba, que no hay información como para tomar una decisión y por tanto no podemos emitir un dictamen. Directamente os enviamos un comunicado indicando que el proyecto no es validable, pues eso, pues porque no hay documentación suficiente como para que nosotros tomemos una decisión al respecto. Esta que ya la hemos comentado, que es de la documentación, y nada, luego muy sencillo, es plazo medio estimado es de unas 3 semanas. Por supuesto, va a depender de la complejidad del proyecto y de lo preparada que esté la documentación, así como de la disponibilidad que tenga la empresa para resolver lo que les plantee el validador durante el proceso y el tiempo que tarde en aportar esa información adicional. ¿Vale? Cuando aquí menciono validación in situ, no se descarta que puntualmente, aunque ya os digo que en casi 2 años no se ha dado el caso, pueda ser necesario una visita a las instalaciones. Generalmente en esta fase que es ex ante, previa a la ejecución del proyecto, no, no tiene sentido, ¿vale? Porque no suele haber nada que haya que visitar, pero bueno, es una situación que siempre hay que contemplar por si acaso. Y lo que sí que estamos haciendo con cierta frecuencia, aunque cada vez menos, siempre depende de la tipología del proyecto, es una validación in situ, pero online. Es decir, hay comunicación con el cliente, hay una reunión formal que forma parte del proceso de validación donde se intercambia información que es importante para esa validación y que queda registrada en los informes, ¿vale? Pero puede hacerse de forma telemática generalmente, o en el 100% de los casos, vamos, lo hemos hecho de forma telemática, ¿vale? Bueno, este pantallazo que veis aquí simplemente es de la plataforma que nosotros utilizamos para intercambiar documentación. Lo tenemos mínimamente informatizado y todo el intercambio de documentación con el validador se realizaría a través de nuestra plataforma de Evalúa Documentos.
Y ya para finalizar, tal y como os comentaba al inicio, ahora ya está sobre la mesa la verificación del cumplimiento de DNSH. Solamente dos pinceladas que para quien no tenga la idea más o menos clara, la diferencia entre validación y verificación es que la validación se realiza ex ante, es decir, antes o al inicio de la ejecución del proyecto. Y lo que se revisa es la plausibilidad de que el proyecto cumpla con el principio de DNSH y de que todas las justificaciones que se han plasmado en esa autoevaluación, pues efectivamente se cumplan y se puedan llevar a cabo por parte de la empresa. En el caso de la verificación ya se aplica a hechos que han ocurrido, es decir, cuando ha finalizado el proyecto. Es decir, este ya se ha ejecutado, ya no hablamos de una autoevaluación a futuro, de cómo lo voy a gestionar, qué es lo que voy a hacer o qué equipos voy a comprar, qué características van a tener, sino que ya lo que tenemos que hacer es confirmar que efectivamente se han llevado a cabo esas medidas, que los equipos cumplen con los requisitos que tienen que cumplir, que se ha aplicado la legislación que se tenía que aplicar, es decir, ya es una verificación, ¿vale? Con hechos ocurridos. Y entonces ya lo que revisamos es la veracidad de esa información, porque ya la podemos comprobar. ¿Vale? Entonces, simplemente por remarcar un poco la diferencia por si alguien no lo tenía claro. Ya os comento que ahora con economía circular se ha abierto, en ACA incluido en el RD, la acreditación para esta verificación y nosotros ya estamos prácticamente terminando el proceso de acreditación, que siempre lleva unas semanas y en breve estaremos ya disponibles para la verificación del DNSH en esta parte de economía circular. Y nada, esto simplemente os lo dejo para que lo tengáis en la retina, que quién es ECUA, para quien no nos conozca. Somos una entidad de certificación, validación, inspección y verificación. Tenemos experiencia tanto en certificación de sistemas, certificación de compliance, ESG, y más de deducciones fiscales, bonificaciones, es decir, tenemos ya mucha experiencia de más de 25 años, también en todo lo relativo a cambio climático y economía circular. Y bueno, aquí os he remarcado un poco en azulito para que podáis identificar dentro de todo lo que hace QA de qué punto estamos hablando en particular, que es la validación y verificación del DNSH dentro del área de proyectos, digamos, NextGen, ya que ha venido de la mano de estos fondos. Aunque bueno, ya estamos viendo cada vez más que ya no es solamente NextGen, sino que bueno, FEDER también está ahí y que poco a poco sabemos que se va a ir solicitando para todas las ayudas en general que puedan estar relacionadas al menos con fondos europeos. Nada, por mi parte, nada más. Voy a dejar de compartir pantalla, Sonia. Vale, sí. Vale. Y ahora hay algunas preguntas que veo por el chat. Si quieres las contestamos entre de las dos, ¿vale? Tenemos una de David. Dice, ¿la cuantificación de las emisiones se debe realizar también durante la ejecución de las actuaciones? O sea, durante la ejecución de la obra. La respuesta es sí. Sí, exactamente. O por ejemplo, si fuera un activo o una máquina, durante las fases de puesta en marcha o de pruebas de esa máquina, pues eso también se tiene que contemplar. Claro, de hecho Sí, me nosotros a corriges. veces nos encontramos el problema la situación a justificar que puntualmente se utilizan combustibles fósiles para un arranque de una máquina que luego ya no lo va a seguir utilizando. Todo eso hay que argumentarlo, justificarlo y ahí además, si encima utilizamos combustibles fósiles, el por qué es imprescindible y lo puntual que es y lo insignificante que va a ser con respecto a todo lo demás. O sea, al final hay que tenerlo en cuenta, sí, también durante la ejecución del proyecto y de la obra. Y luego otra que es, en materia de circularidad existen ideas contrapuestas. En la convocatoria de US 5000 de alumbrado se obliga en cierta medida a sustituir toda la iluminaria. Y salvo que se justifique que no se puede cambiar la luminaria completa, entonces sí se plantea retrofit aprovechando la carcasa. ¿Tiene que estar validado por una entidad certificadora? Yo No tengo sé. que volver a leer la pregunta. Sí, es que yo tampoco la entendí mucho, David. Si quieres, métete en el chat, porque también la tendrás tú y la puedes ver. A ver, en materia de circularidad existen ideas contrapuestas. A lo mejor al ser un caso más específico, pues Sí, es que tienes que mirarlo. no termino de...
de entender el hecho de que esto tenga que estar validado por una entidad certificadora. Si quieres, David, mándale un mensaje Sí, a María Jesús más concreto sí, porque yo y no así sé ella te, ¿no? vosotros, o si tú la has entendido de No, alguna manera, Sonia. no, y como A ver, hacía, estamos como igual, ¿no? dirigía entidad certificadora, he dicho, está para ella, pero claro. Vale, pues eso, David, si te parece, le envías a ella algo más específico y seguro que ella te contesta. Si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, vamos un par de minutos si queréis. Y si no, si se os ocurren luego, pues eso es poneros en contacto con nosotras o con IBIAE, IBIAE nos rebota vuestras preguntas o lo que sea. Eso es. No sé. Es que está muy bien explicado, Sonia. Está todo perfecto explicado. No, al Vale, final, como gracias, todo, Marina. las dudas siempre surgen cuando uno se pone manos a la obra, Sí, es lo habitual. sí, las primeras veces también que lo haces dices, ostras, tienes que enterarte muy bien de todo el reglamento, de qué contribuye, si sustancialmente, si al 100%, luego distinguir entre nulo o insignificante, que nulo muchas veces no es esto, ¿no? Eso también lo veis Claro, vosotros. o sea, para mí es muy importante la labor que hacéis vosotros porque muchas veces las empresas no tienen claro cómo abordarlo, ¿no? O piensan que sí, les restan importancia, van a mínimos y luego realmente las justificaciones tienen que estar mucho más elaboradas, mucho más justificadas y salvo que sea un proyecto inocuo a todos los niveles, que las respuestas puedan ser claramente simplificadas y que se ajuste bien en los 6 objetivos. Normalmente requiere de respuestas elaboradas que, salvo empresas muy grandes que tengan personal especializado en este tipo de cosas, les cuesta mucho. Entonces, Sí, siempre es recomendable que vayan de la mano de alguien que les pueda ayudar durante toda la fase de elaboración de esas autoevaluaciones, porque luego además todo es mucho más rápido, incluso se puede llegar a detectar antes de solicitar la ayuda si puede haber algún problema con el cumplimiento y ni siquiera llegar a nosotros a la validación, porque ya de origen se está viendo que no se puede hacer una autoevaluación con un resultado positivo en los 6 objetivos. Entonces, sí es muy importante ese ejercicio. sí, pues yo también he incidido antes en plan, encarecidamente mirar bien esto porque luego hay sorpresas. Pero bueno, sí, eso que dices de la justificación, claro, ¿cómo justificas que que tu proyecto no va a afectar a la biodiversidad? Pues ahí todo el tema de mapas, de dónde está tu Claro, ubicación, de todo eso, es que es un trabajo. Pero bueno, que se está haciendo y como hace 2 años que lo estáis haciendo, ¿no? Pues con otros frentes, efectivamente. así que perfecto. Gracias a todos. Y no sé, Héctor, si quiere decir algo, ya vamos terminando. Si quieres decir algo más, María Jesús. No, por mi parte, simplemente que quedo a su disposición y lo dicho, si quieren relanzar alguna pregunta o David, si lo quiere explicar un poco más a qué se refiere, nos traslada esa duda para ver si le podemos dar respuesta sin problema. Perfecto. Pues si queréis, lo dejamos aquí, Muy bien, ¿vale? Bueno, María Jesús, hablamos. muy bien. Nada, muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta Gracias a luego. todos. Dios, gracias. Hasta luego.